Ok, bueno, vamos a empezar entonces ya con la clase del día de hoy. Tenemos algunas dudas que nos han mandado los compañeros para los que están viendo ahorita desde las casas. Y bueno, la primera es la siguiente. Tenemos estas dos funciones y lo que ocupamos encontrar es la inversa de esas funciones, ¿ok? El criterio de la inversa. Entonces vamos a empezar. Bueno, para empezar, tenemos la función f, que nos dice que va de reales menos 2 tercios a reales menos 5 tercios, ¿ok? Y tenemos el criterio de la función, ¿ok? 5x más 3 sobre 3x menos 2, ¿ok? Ahora, recordemos que si la función f de x nos da como resultado un y, en la inversa más bien pasaría que f de y sería igual a x, ¿verdad? La inversa lo que hace es intercambiar los valores del conjunto de salida con el de llegada. ¿Ok? Por eso tiene que ser biyectiva, ¿ok? Que ninguno sobre y que a todos les llegue al menos una flechita, ¿ok? Que estén relacionados con al menos un elemento. Entonces, veamos qué pasa cuando evaluamos y en f, ¿ok? Con esto de acá. Veamos qué pasa cuando f de y es igual a x. Tenemos, por la hipótesis, ¿verdad? Que f de x es 5x más 3 sobre 3x menos 2. Entonces, f de y, esto va a ser igual a, ya se me olvidó, a 5y más 3, a 5y más 3 sobre 3y menos 2. 3y menos 2. Nada más para confirmar. Ajá. ¿Verdad? Lo que hicimos fue, en vez de evaluar con x, lo evaluamos con y. Y esto, para x. Para encontrar entonces el criterio de la función inversa, nosotros tendríamos ahora que despejar la y, ¿okay? Que nos quede y igual a algo. ¿Mm? Y esa y que encontramos va a ser la inversa de x. ¿Sí? Ahí me quedó un poquillo torcido, pero bueno, ahí se entendió. Entonces, ¿cómo despejamos esta y? Bueno, primero que todo, podemos observar ahí que tenemos algo en el denominador. Entonces, para deshacernos de ese denominador, multiplicamos por 3y menos 2 a ambos lados. Entonces nos quedaría 5y más 3 es igual a x por 3y menos 2. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una x que está multiplicando todo el paréntesis. Entonces vamos a distribuirla. Nos quedaría entonces que 5y más 3 es igual a 3xy menos 2x. Por el momento espero todo bien. Igual cualquier cosa y sabe, nada más me interrumpe. Continuamos entonces. Recordemos que lo que ocupamos es la y, ¿ok? Que la y nos quede de un lado y que sea igual a algo, ¿ok? Entonces pasemos todas las y a un mismo lado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la única y que tenemos es el 3xy. Entonces restamos 3xy a ambos lados. 5y menos 3xy. Y este 3 también, como no tiene y, pues pasémoslo al otro lado, restándolo a ambos lados de la ecuación. ¿Ok? Esto nos quedaría entonces igual a menos 2x menos 3. Ahora, observemos que tanto el 5y como el menos 3xy tienen una y, ¿verdad? Es un factor común que tienen entre ellos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el factor común para sacar una y del lado izquierdo de la expresión. Eso nos quedaría 5 menos 3x. Uy, ya nos salió. Ok, 5 menos 3x. Y esto es igual entonces, a menos 2x. Uy, porque no me quede tan grande. A menos 2x menos 3. Listo. Ahora, para despejar la y, ¿qué nos falta? Bueno, ocupamos pasar el 5 menos 3x al otro lado, ¿verdad? Esto lo podemos hacer dividiendo, ¿verdad? Como aquí está multiplicando, entonces dividimos 5 menos 3x a ambos lados. Nos quedaría y igual a menos 2x menos 3
sobre 5 menos 3x. ¿Ok? Y como habíamos dicho, esta y entonces va a representar a la función inversa. ¿Ok? Entonces, este es el criterio de la función inversa resultante. Por lo que podríamos escribir entonces que f a la menos 1 de x va a ser igual a menos 2x menos 3, menos 2x menos 3, sobre 5 menos 3x. Confirmo aquí con lo que dice. Ajá. Ok, espero todo bien. Cualquier cosa, si no, ahí me avisa. Ahora, recordemos que la función inicial iba de reales menos... Aquí. Iba de reales menos 2 tercios a reales menos 5 tercios. Entonces, la función inversa más bien va a ir de reales menos 5 tercios, ¿okay?, a reales menos 2 tercios. ¿Okay? Porque tanto el conjunto de llegada como el conjunto de salida se intercambian al momento de hacer la función inversa. Entonces, si les preguntan también por el dominio, ustedes dirían que es este de acá. ¿Sí? Porque nada más es intercambiar el conjunto de llegada con el de salida. Bueno, continuamos entonces. Bueno, teníamos otra, perdón. Esta era solo la primera. ¿Sí? Ya hicimos la F. Ahora vamos con la G. Noten que en la G tenemos algo diferente, ¿verdad? Que es que la función está partida por trozos. ¿Sí? Tiene este criterio, 2x más 1, cuando x es mayor a 1, y tiene el criterio x menos 1, cuando x es menor a 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la función inversa de una función partida a trozos? ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, entonces. Vamos a apuntarlo por acá. Recordemos, ahí, se me puso aquí, lo siento, que, bueno, si la función f de x es igual a y, en la inversa es intercambiar estos dos, ¿verdad? F de y igual a x. Entonces, ¿qué pasa cuando evaluamos f de y en esta función? Veámoslo acá. Nos quedaría entonces f de y es igual 2y más 1 si y es mayor a 1, ¿verdad? Mayor o igual. 2y más 1 si y es mayor o igual a 1. Y y menos 1 si y es menor a 1. ¿Okay? Lo que hicimos fue sustituir la x por el y. Ahora, veamos qué pasa con esta función de arriba. ¿Okay? Recuerden, como está por trozos, la vamos a evaluar por pedacitos, ¿verdad? Primero evaluamos lo de arriba y luego lo de abajo. Entonces, 2y más 1, lo vamos a igualar al x, ¿verdad? Como habíamos dicho, f de y tiene que ser igual a un x. Y lo que queremos es despejar esa y. Entonces, 2y más 1 igual a x. Veamos qué pasa. Esto implicaría entonces que 2y es igual a x menos 1, ¿verdad? Restamos 1 a ambos lados. Y por lo tanto, y va a ser igual a x menos 1 medios. ¿Ok? X menos 1 medios. X, ajá. ¿Y esto cuándo? Cuando y es menor, cuando y es mayor o igual a 1. Entonces, recordemos que en la función inversa nosotros no ponemos la y, ¿verdad? Nosotros ponemos la x. Como tenemos aquí en la función, x mayor a 1 y x menor a 1. Pero nosotros en la función inversa no podemos poner y menor a 1 o y mayor, ¿ok? Tenemos que ponerlo en términos de x. Entonces, si y es mayor o igual a 1 y y es igual a x menos 1 medios, eso implicaría que x menos 1 medios tiene que ser mayor o igual, perdón, el lápiz me está fallando, mayor o igual a 1. ¿Ok? Y ahora encontremos
X en qué intervalos tiene que estar. Bueno, multiplicamos 2 por ambos lados para quitarnos ese denominador. Nos queda x menos 1 mayor a 2. Y esto implicaría entonces que x es mayor o igual a 3. ¿Ok? Sumando un 1 a ambos lados. Entonces, ya tenemos nuestra primera parte de esa función, que sería aquí, f de x, bueno, f a la menos 1 de x igual a x menos 1 medios cuando x es mayor a 3. Mayor o igual a 3, perdón. Ahora veamos qué pasa con el y menos 1. ¿Ok? Cuando y es menor a 1. Entonces, pongámoslo aquí. Y menos 1, eso tiene que ser igual a un x, ¿verdad? Porque estamos calculando la inversa. ¿Esto qué nos implicaría? Ay, lo siento. ¿Qué nos implicaría esto? Bueno, esto implica que y tiene que ser igual a x más 1. Sale muy directo esta, nada más es de hacer un paso. Sumando un 1 a ambos lados. ¿Ok? Y recordemos que esto pasa cuando y es menor a 1. ¿Ok? Entonces, si y es igual a x más 1 y y tiene que ser menor a 1, ¿qué sucede? Bueno, que x más 1 tiene que ser menor a 1. ¿Ok? Y si x menos 1 es menor a 1, eso es porque x es menor a 0. Entonces, ya tendríamos las dos partes de esa función. Nos quedaría al final. Ahí, aquí se me partió un poquito. Vamos a cogerlo para acá. Okay. Al final, ¿qué hemos encontrado? Entonces, que f a la menos 1 de x sería, tenemos x menos 1 medios cuando x es mayor a 3 y sería x más 1 cuando x es menor a 0. ¿Ok? Ahí, rayos. Entonces, eso es lo que tenemos que poner acá. X menos 1 medios con x mayor o igual a 3 y x menos 1 con x, menor a 0. Y así entonces sería como calculamos la inversa de una función partida a trozos. ¿Okay? Hacemos el mismo proceso que una función normal, solamente que al final vemos en qué intervalos nos quedaría la x. ¿Sí? Vamos a ver. Ya nos queda un minutito, nada más de la clase. Ok, ya volvimos. Vamos a seguir ahora con las dudas que tenían sus compañeros. Vamos a ver. Habíamos quedado ya en cómo calcular la función inversa de una función partida a trozos. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con el siguiente. Bueno, ya está la última por el día de hoy. Dice, muestre que si A, B y C, ¿okay?, son las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, ¿okay?, donde C corresponde a la medida de la hipotenusa, entonces demuestre esto, que el logaritmo en base a, que el logaritmo en base a de un medio, perdón, logaritmo en base 10, ¿okay? Recordemos que cuando el logaritmo no tiene base, ¿okay?, que aquí no hay nada, se asume que es base 10. Entonces, en este caso sería logaritmo en base 10 de A es igual a un medio por logaritmo en base 10 de C más B más logaritmo en base 10 de C menos B. ¿Sí? Veamos lo que nos dice el enunciado otra vez. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo por acá. Obviamente esto no es a escala, ¿verdad? Y si no nos dicen las medidas, puede ser cualquiera. Lo único que tiene que ser es que sea rectángulo. Vamos a ver aquí, para que quede el ángulo 90. Okay. Y aquí el de 90. Nos dice que la hipotenusa mide C y que los catetos son A y B. Entonces, este lado C, y este A y este B. Okay. ¿Qué usábamos nosotros con los triángulos rectángulos? ¿Qué era lo que nosotros poníamos a prueba? Y pues está.
Bueno, lo que tenemos, la herramienta que tenemos nosotros para trabajar con triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras, ¿okay? Que nos decía hipotenusa al cuadrado, uy, no sé qué pasó ahí, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería cateto 1, que es a al cuadrado, más cateto 2, que es b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que partir de esto. Bueno, se puede, ¿verdad? Partir de esto porque es Pitágoras y llegar a esto de acá. ¿Ok? Recordemos que si partimos de algo verdadero y llegamos a algo verdadero, bueno, perdón, y llegamos a algo, a lo que sea, eso es también verdadero. ¿Ok? De todo lo verdadero salen cosas verdaderas. Entonces, empecemos con esto de acá. ¿Qué podemos hacer nosotros? Noten que en lo que hay que demostrar, la A queda de un lado y la C y la B quedan de otro. Entonces intentemos como copiar esa estrategia en esta ecuación de acá. Pasemos la A de un lado, bueno, dejemos la A de este lado más bien, y pasemos el B cuadrado al otro. Que nos quedaría C cuadrado menos B cuadrado igual a cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Vean que voy a poner otro color para diferenciarlo, este C cuadrado y B cuadrado se puede hacer como una diferencia de cuadrados. Valga la palabra, que suena como, ¿cómo se dice? Trabalenguas. ¿Ok? ¿Cuál era la diferencia de cuadrados? Teníamos que si x al cuadrado menos y al cuadrado, perdón, que si teníamos x al cuadrado menos y al cuadrado, esto es igual a x más y por x menos y. Ajá. Esta es la fórmula de diferencia de cuadrados. Entonces podemos aplicarla con el C y el B que tenemos acá. Ok, estoy grabando, ¿sí? Ok, sí, sí, estoy grabando. Ok, entonces, ¿esto qué nos implicaría? Bueno, tendríamos C más B, ¿ok? Por C menos B. C menos B. ¿Sí? Esto es igual a cuadrado. ¿Ok? Listo. Ya hemos hecho todo lo que podríamos hacer de factorizar, de simplificar, de reducirlo. Ya aquí hemos llegado. ¿Qué nos faltaría entonces para demostrar esto de acá? Bueno, nos faltaría más bien poner los logaritmos. Noten que tanto en el lado izquierdo como en el derecho se usan logaritmos. Entonces, pues introduzcámoslos. Recordemos que si A es igual a B, entonces logaritmo de A es igual al logaritmo de B. Eso implicaría entonces que el logaritmo de toda esta expresión va a ser igual al logaritmo de A cuadrado. Entonces, logaritmo de C más B multiplicado por C menos B es igual al logaritmo de A cuadrado. Bueno, esto no hace falta ponerlo entre paréntesis. A cuadrado. ¿Ok? Recordemos que, ya dije, si no especificamos la base, es porque es base 10. ¿Ok? Y por último, ¿qué podríamos hacer nosotros para separar esto en una suma? ¿Verdad? Porque vean que aquí nos queda como una suma de logaritmos. Bueno, recordemos que por propiedad de los logaritmos, si teníamos, voy a usar otro color más oscurito, si teníamos logaritmo de x por y, esto es igual al logaritmo de x, uy, que x más torcida, logaritmo de x más logaritmo de y, ¿ok? Logaritmo de y, ¿ok? Es decir, que nosotros podemos separar la multiplicación, pero en sumas, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aplicar aquí, en este espaciocito de acá, en esta ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese resultado? Bueno, como habíamos dicho, lo separamos, pero con sumas. Y eso sería logaritmo, perdón, logaritmo de C más B, más logaritmo de C menos B. C menos B. ¿Ok?
Y del otro lado, notemos esto. El a está elevado al cuadrado. Nosotros cuando teníamos en un logaritmo algo elevado a una potencia, ¿okay? Esa potencia la podemos sacar del logaritmo, ¿ok? Y la ponemos como si fuera, perdón, como si fuera una multiplicación. Entonces nos quedaría 2 por logaritmo de a. ¿Sí? Ahora, ¿qué paso nos falta para pasar de esta ecuación a la que teníamos que demostrar? Bueno, noten que el logaritmo de a está solo. Entonces, este 2 de este lado lo podemos pasar a dividir o dividimos por 2 a ambos lados de la expresión. Y eso nos quedaría entonces un medio, ¿sí? Un medio de logaritmo de c más b más logaritmo de c menos b, cierro la llavecita, es igual al logaritmo de a. Y ya con esto hemos llegado entonces a lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Vean que partimos de un hecho verdadero, que es el teorema de Pitágoras, ¿ok? Y por medio de implicas, hemos llegado a este logaritmo de acá, a esta ecuación de acá. Entonces, por lo tanto, si el teorema de Pitágoras es verdadero, obviamente sí, esto también va a ser verdadero. ¿Ok? Entonces ya hemos demostrado que esa ecuación se cumple. ¿Ok? ¿Alguna duda por el momento? Okay. Creo que todo bien. Si utilizamos propiedades de logaritmos y sobre todo aquí lo más importante es ubicarse que como estamos utilizando un triángulo rectángulo, entonces podemos utilizar la herramienta del teorema de Pitágoras. Ok, creo que entonces eso sería por el día de hoy. Eh, voy a dejar de compartir acá. Ok, muchísimas gracias a los que se pudieron conectar. Y ahí ya saben, cualquier duda que tengan, me mandan por el chat. Mucha suerte en el quiz. Si quieren ahorita también, si se van a poner a hacer prácticas o así, me pueden pedir ayuda y ahí lo hacemos. Y no, pues eso sería por hoy. Voy a parar la grabación.